Mi nombre es Fabián Zacarías. Zacarías es apellido, no es nombre. Vengo de la ciudad de León, Guanajuato, en México. Soy mexicano. Gracias a Dios. Denme una sonrisa, están muy serios. Me han dicho que los venezolanos son sonrientes, que tienen el gozo del Señor. Amén. Es una bendición estar para nosotros aquí en este día y quisiéramos compartir un poco de la gracia que el Señor nos ha dado, no sin antes orar una vez más al Señor. Vamos a ponernos de pie una vez más, por favor. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar al Padre. Concéntrese en este momento, concéntrese y enfoque su corazón, enfoque su alma, su espíritu en el Señor. Dígale al Señor: aquí estoy. He venido a este lugar, Señor, para escuchar tu voz. He venido a este lugar, Señor, para disponerme, Señor, a obedecer, Señor, todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, como un vaso de barro, Señor, dame forma, Señor. Dame forma en este día, Señor. Que tus manos toquen en mí, que tus manos muevan en mi ser, Señor, tu obra, tu voluntad. Quiero, Señor, ser un hombre, una mujer dispuesto, Señor, a escuchar y obedecer. No vengo aquí, Señor, con ningún preconcepto. No vengo aquí, Señor, con ninguna forma de pensar humana. Vengo aquí, Señor, a oír del Espíritu. Espíritu Santo, te invitamos en esta mañana a este lugar para que seas Señor sobre esta reunión. Para que seas Señor, para que tú gobiernes, Señor, en nuestra reunión. Queremos pedirte que tú seas el Espíritu de gracia sobre nuestras vidas, Señor, en esta hora. Y te damos las gracias. Queremos entronizar a Cristo en todo lo que hacemos, Señor. Queremos entronizar el santo nombre de Cristo Jesús. Señor, queremos pedirte que tú nos des revelación, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, Señor, y abrimos nuestro corazón a ti en esta mañana. Sé nuestro maestro, sé nuestro guía, y que toda palabra, Señor, salida de mi boca sea con gracia, sea de tu trono, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Abra su Biblia, por favor, en este momento, en Efesios capítulo 3. Efesios 3. Tengo la dicha de estar acompañando este ministerio de evangelismo mundial desde el año pasado. En el mes de febrero-marzo del año pasado, los hermanos de la nación de Corea del Sur estuvieron en nuestra ciudad y un pastor amigo me invitó a una reunión como la que usted está el día de hoy. ¿Cuántos vienen por primera vez a una reunión como esta con los hermanos de Corea? Levante su mano si usted por primera vez. Ok, perfecto, quería identificarlos. ¿Cuántos de ustedes son pastores y líderes? Levanten la mano. Ok, la mayoría. Muy bien. Yo estaba en esta reunión también para pastores y bueno, yo tengo 41 años, estoy por cumplir 42, aunque tengo cara de 20, yo lo sé, ¿verdad? Pero ya cuando usted se acerca se da cuenta que tengo mis 41, tengo 2 hijos, un joven de 19 años que acaba de cumplir 19 y una muchachita que está por cumplir los 20 en este mismo mes, una linda esposa, ¿verdad? Que se llama Tere, y soy pastor en una congregación que se llama Puerta del Cielo. Y tengo toda la vida en la iglesia. Mi papá también es pastor, ¿verdad? Y me crié yo corrí entre las bancas de la iglesia bautista cuando era niño. Mi papá no solamente era pastor, era profesor de seminario bautista y he crecido siendo instruido en la palabra. Desde muy pequeño mi papá me galardonaba si aprendía salmos de memoria para decirlos en la iglesia, y también
me daba cinturonazos si no lo hacía. Entonces era mejor recibir el galardón que recibir el cinturonazo. Y desde muy pequeño he tenido el hábito de estudiar la palabra, pero con 22 años fui ungido pastor por un presbiterio allí en el ministerio que mi papá presidía. Y desde los 22 años sirvo al Señor de forma completa. Desde los 22 años. A los 27 fui llamado por el Señor a salir de mi nación y estuvimos viviendo y viajando por toda América del Sur a partir del año 2001. El 2000 fue mi primer viaje y en el 2001 fuimos a radicar a Brasil, donde vivimos por 8 años y aprendimos a hablar portugués y aprendimos a amar a esta nación brasileña. Y después regresé en el 2009 a México y comenzamos una obra en 2010 llamada Puerta del Cielo. Y el año pasado, en el 2015 exactamente, a principios de año, yo estaba orando al Señor. Junto con la congregación tenemos oración todos los días en la mañana y en la noche, desde hace ya 4, 5 años, sin cesar. De lunes a viernes tenemos oración a las 6:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Y el Señor nos había estado bendiciendo mucho, una congregación que ha crecido mucho para la región de donde somos, una región muy católica, una región, un bastión católico donde la gente es muy cerrada al Evangelio. Para que usted tenga una idea, nuestra ciudad tiene 2 millones de habitantes y de esos 2 millones somos el 0.05% de evangélicos. Y estábamos siendo bendecidos por el Señor, la iglesia había crecido, el ministerio también. El Señor nos había permitido disfrutar de muchas cosas que son milagro para nuestra región. Pero empezó a haber en nosotros una sed. Y empezó a haber una desesperación en mi corazón y preguntándole al Señor de qué se trataba, analizando mi vida, analizando si había algún pecado o había alguna cosa que estaba generando este desconforto, esta situación. Y empezamos a orar: Señor, necesitamos tu dirección. Queremos ser guiados por ti en este tiempo. Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿A dónde quieres que vayamos? Porque usted sabe que como pastor tenemos esa presión, hacia dónde está yendo la nube del Espíritu, hacia dónde el Señor se está moviendo. Lo peor que le puede suceder a una congregación o a un ministerio es pararse y estar contento con lo que ya tiene. Eso es lo peor. El Espíritu siempre se está moviendo, la iglesia está viva, la iglesia se tiene que mover. Nuestras metas tienen que ser cada día renovadas por el Espíritu Santo. Tenemos que ver con los ojos del Espíritu. Y entonces empecé a clamar al Señor junto con nuestro ministerio: Señor, háblanos, Señor, redargúyenos, Señor, si es necesario, repréndenos, corrige todo lo que tengas que corregir, pero háblanos, Señor. ¿Cuántos han hecho una oración parecida a la que yo les estoy hablando? Levante su mano. Qué bueno, eso es un buen síntoma. Eso es un buen síntoma. Y de aquí a poco este pastor amigo que se llama Roberto, que va a estar aquí la próxima semana, me invita a esta reunión, solo que me invita un día antes o 2 días antes máximo. Y cuando yo llego veo a esta gente, ¿verdad? Estos hermanos de Corea del Sur, que yo nunca había tenido contacto con un coreano, ¿verdad? Y los empiezo a escuchar predicar, y como el tiempo era muy corto, ellos tenían que predicar muy rápido. Y el traductor tenía que traducir muy rápido y algunas cosas no las captaba porque la traducción estaba muy rápida y luego estaba sentado en un lugar donde la bocina no me ayudaba, ¿verdad?, a escuchar la interpretación. Pero en ese momento algo sucedió en mi corazón, en mi espíritu. Yo no sé si usted me va a entender lo que le estoy hablando, pero fue en el espíritu que el Señor me dijo: escúchalos porque es lo que tú estabas orando. Escúchalos muy atentamente porque es la respuesta que yo te estoy dando a esa sed, a esa hambre, a esa desesperación. Y empecé a poner mucha atención, a esforzarme por entender. Y a partir que ellos empezaron a hablar, el Espíritu Santo empezó a convencerme de que esta era una palabra a la cual yo me iba
abrazar, esta palabra yo la iba a abrazar y esta palabra yo la iba a transmitir, no solamente a mi congregación, sino a los lugares a los cuales el Señor me permitiera ir. Y el día de hoy está sucediendo eso. Estoy aquí con usted porque esta palabra ha tomado nuestro corazón, porque es una palabra de Dios. Yo le quiero pedir a usted que sea sencillo, que sea humilde, que tenga un espíritu de aprendizaje, que no crea que lo sabe todo, sino que tenga la disposición de venir al Señor como un niño y decir: Abba, Padre, enséñame lo que tú me quieres enseñar, corrige lo que tienes que corregir. El gran problema de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los doctores de la ley del tiempo de Jesús es que ellos pensaban que sabían todo y pensaban que sabían cómo eran las cosas. Y llegó un joven, porque Cristo tenía 30, 31, 32 o 33, dependiendo del momento de su ministerio. Era un joven hablándoles la palabra de Dios a maestros de la ley de 50, 60, 70, 80 años. Era un joven. Y ellos no pudieron soportar la idea de que alguien supiera más que ellos y que tuviera una revelación directa del Padre. La palabra dice que la gente se quedaba sorprendida de la palabra de Cristo, porque Él les hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. Ellos tenían la letra, pero habían perdido el espíritu de la palabra, y Cristo era la propia palabra de Dios, el Verbo encarnado. Entonces tenga un espíritu de aprendizaje, tenga un espíritu abierto. No sea, por favor, espero que usted no sea preconceptuoso, no tenga preconceptos. Permita que Dios rompa los conceptos que no son de Él, que están en su vida. Y que el Señor vuelva a generar esa palabra viva en su corazón para que haya transformación, no solo en su vida, no solo en su ministerio, no solo en su congregación, sino en toda Venezuela. Pocos amenes y glorias a Dios. Despierten esta mañana. ¿Cuántos quieren la transformación de Venezuela? Amén. La transformación de esta nación no va a ser a través de la política, no va a ser a través de la educación. Son importantes esas áreas, pero la transformación viene de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Pero para que haya esta transformación, nosotros pastores, nosotros que somos líderes, necesitamos ser transformados. ¿Y cómo lo vamos a lograr hacer? Jesús dijo, el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay una sola verdad. Jesús mismo dijo: ¿quién es la verdad? La verdad es una persona, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, capítulo 6. Y yo quiero iniciar, apenas estamos arrancando, apenas estamos calentando motores, con esta porción de Efesios capítulo 3. Quiero que lo lea conmigo. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Él recibió por medio de ¿qué? El misterio, hermanos. Revelación. Diga conmigo: revelación. Revelación. Hay algo que podemos entender, hay algo que podemos leer en la superficie, pero hay cosas que son profundas, que solamente se entienden por revelación. Amados, ¿cuántos entienden que el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, era fariseo de fariseos? Él dijo que en cuanto a la ley era irreprensible. Él fue instruido a los pies de uno de los grandes maestros, Gamaliel, y conocía la ley de memoria. La citaba al revés y al derecho. Pero él solamente fue transformado cuando recibió la revelación de Cristo. Cuando iba camino a Damasco, cuando el Señor se le presentó, Dios cambió toda su teología. Dios cambió todas sus estructuras de conocimiento, porque recibió revelación. Por revelación me fue declarado el misterio, y ese misterio lo declara en el versículo 6.
leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿El misterio de quién? Cristo. Dígalo fuerte, ¿el misterio de quién? De Cristo. Entonces Cristo es un misterio que solamente se puede recibir por revelación. ¿Lo está captando usted? Podemos decir que conocemos a Cristo, que tenemos a Cristo, pero Cristo es el misterio de Dios que solamente es revelado por el Espíritu. Podemos tener la palabra en la boca, pero no tener la revelación. Y hemos venido a implorar el favor de Dios para que nos sea revelado Cristo en este tiempo. Alguien diga amén. Amén. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ¿cuántos son gentiles aquí? Aquí no hay ningún judío, ¿verdad? Todos somos gentiles. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, aquí habla de que somos coherederos de una promesa, ¿verdad? Miembros del mismo cuerpo. La promesa es Cristo, Cristo Jesús, y esto a través del Evangelio. Y vamos a estar hablando del Evangelio una vez más. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque por medio del Evangelio recibimos esta herencia. Por medio del Evangelio somos hechos copartícipes de estas riquezas que son en Cristo Jesús, quien es un misterio de Dios. ¿Me está captando la idea? El misterio que estaba escondido desde los tiempos, que no había sido revelado en el pasado. Dice Pablo: yo fui hecho ministro de este misterio que es en Cristo. Y este misterio es que Dios ha hecho que los gentiles y los judíos sean copartícipes de esta herencia. Hemos sido hechos un cuerpo con el pueblo de Dios a través de Cristo Jesús, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Estamos en el versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8, preste atención. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A Pablo le fue dado este ministerio de anunciar entre los pueblos gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra escrutar significa investigar, ahondar, procurar, estudiar, aprender. Escrutar, no solo por la superficie, sino entrar en lo profundo. Pero la palabra es una privación de esto. Significa que las riquezas de Cristo no se pueden llegar a conocer en su totalidad por la eternidad, porque Él es Dios. Porque Cristo es algo insondeable. La revelación de Cristo es algo inescrutable. Son riquezas, son tesoros que continuaremos en conocer por la eternidad. Si usted cree que el Evangelio de Cristo es algo sencillo de decir, sencillo de explicar, le quiero decir que no es así. Es algo que se recibe por revelación, y una revelación continua y eterna. Y Pablo dice: yo fui hecho ministro de este evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos aquí para hablar de esas inescrutables riquezas de Cristo. Estamos aquí porque la iglesia ha perdido esa riqueza. La iglesia se ha entregado o ha entrado en modas, en doctrinas, arrastrados por vientos de doctrinas, y hemos perdido, sin darnos cuenta, poco a poco, a través de los tiempos, el evangelio. Hemos perdido las riquezas del evangelio.
Y hemos pensado que hablar de Cristo Jesús es solamente para que alguien haga una oración de aceptación, cuando son las inescrutables riquezas de Cristo. Así es el evangelio que predicamos, amados. De eso venimos a hablar en este momento. Y lea conmigo el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Está escuchando estas palabras? Pablo está hablando con palabras grandes. Inescrutable es una palabra muy grande. Multiforme sabiduría es una palabra muy grande. ¿De qué nos habla la multiforme sabiduría? De muchas formas la sabiduría de Dios está siendo expresada. Y Dios quiere dar a conocer a los principados y a las potestades su multiforme sabiduría a través de la iglesia, a través de usted y de mí. Pero no podemos dar a conocer esa multiforme sabiduría hasta que no tengamos esa revelación de Cristo. La iglesia ha perdido esa revelación. La iglesia no está dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios que se propuso en Cristo Jesús. Se propuso el Señor hacerlo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos desean que la iglesia vuelva a tomar su lugar en Venezuela? Que la iglesia pueda volver a brillar, que la iglesia pueda volver a tener ese fuego, esa gloria, esa respetabilidad que solamente lo da no nuestros lugares grandes, no nuestros edificios. Hermanos, la gloria de Dios no se va a ver a través de un edificio grande o pequeño, de si tenemos programas de televisión cristianos o no, o programas de radio. La multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer a través de una iglesia que posee la revelación de Cristo. Y todo lo demás puede sumar, todo lo demás puede ayudar, pero es la revelación la que tiene que volver a la iglesia. La revelación de nuestro Señor Cristo Jesús. En Efesios 4 vemos que el Señor derramó ministerios, ¿verdad? El Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice la palabra ahí en Efesios 4. Hermanos, ¿cuántos ministerios tenemos? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, amén. Son los 5 ministerios que vemos de gobierno aquí en Efesios capítulo 4. Una pregunta, ¿para qué son los ministerios? La misma palabra lo dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? Y lo dice muy claramente. Es muy enfático el apóstol Pablo al hablar de Cristo. Para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? Cristo. De Cristo. Hermanos, no solamente es la unidad de la fe, porque muchos pensamos es que los ministerios son para que seamos una iglesia unida. No es solamente para la unidad como cuerpo, sino para el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese Hijo de Dios? La iglesia tiene que llegar a su medida, a la plenitud de Cristo. Y el versículo 3 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Perdón, el versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. La iglesia ha sufrido de estos vientos de doctrinas. Y yo me he dado cuenta en el tiempo de mi ministerio, en el tiempo que tengo de servir al Señor, que hay oleadas que han venido sobre la iglesia. Yo no estoy menospreciando la restauración que Dios le ha dado a la iglesia de las verdades bíblicas. No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de la restauración que el Señor ha hecho en este siglo de ciertas verdades que la iglesia había perdido. Yo estoy hablando de modas. ¿Me está usted entendiendo? Porque yo entiendo que hubo un avivamiento y una revelación del Espíritu Santo en los años 70, y yo no estoy hablando de eso. Eso fue bendición. Pero yo hablo de las modas que se han estado suscitando en la iglesia. Y los ministerios, Dios lo levantó a usted y me levantó a mí para que prepare a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio, para llevarlos a la estatura de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios, para que la iglesia llegue a ser un varón perfecto a la estatura y medida y plenitud de Cristo, para que ellos no sean llevados por todo viento de doctrina. Y desgraciadamente, los primeros a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina son los mismos líderes de la iglesia. Si hay una conferencia de algo nuevo, allá va la iglesia para tratar de aprender cómo hacer que la iglesia se haga grande y tener muchos miembros y tener éxito ministerial, o ser una iglesia llamativa, o ser una iglesia cool, como decimos en México, prendida, chévere, la iglesia de la moda. Y hoy veo que, por ejemplo, en las iglesias, por lo menos en México, yo no sé aquí, pero los escenarios, pues los púlpitos se han vuelto ya escenarios, y están transformando el púlpito en un escenario como de Broadway, donde hay iluminación, donde hay todo tipo de luces, de multimedia, ¿verdad? De aparatos, de pantallas gigantes para hacer llamativa la iglesia. Una alabanza prendida donde hasta ya no son los músicos de la iglesia, sino que se contratan músicos profesionales para que vengan a tocar a los servicios, ¿verdad? Se contrata algún cantante que el pastor conoció en otro lugar, que canta muy bonito, se le contrata para que cante mejor y para atraer a la gente mejor acomodada en la ciudad. Vientos de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo, recuerde que él está edificando la iglesia. Está edificando la iglesia en el pueblo gentil. Y en 1 Corintios capítulo 3 dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Cada uno mire cómo sobreedifica. Yo puse el fundamento, y dice ahí, el cual es Jesús Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Salmo capítulo 11 versículo 3 dice que si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de ser del justo? Y Pablo está edificando a la iglesia, poniéndola sobre el fundamento que es Cristo. Y Pablo nos está diciendo: el propósito es la revelación de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el evangelio que me fue dado. Pero encontramos también a Pablo exhortando a la iglesia y diciéndole: han perdido el evangelio, se han desviado. Y se lo dice a los Gálatas. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pare un momento allí su lectura y volteen a ver, por favor. ¿Será que en la iglesia se puede predicar un evangelio que parezca el evangelio pero que no sea el evangelio? Desgraciadamente tengo que responder que sí, se puede. Y se está haciendo. Es un evangelio que parece el evangelio porque usa el mismo nombre de Jesús. Observa los mismos rituales bíblicos, las mismas usanzas que la palabra del Señor nos dice, pero ha perdido su núcleo, ha perdido su centro, ha dejado de entender cuál es el verdadero evangelio. ¿Cuál es la forma en que por ejemplo, si va a haber un billete falso, cuál es la forma de que ese billete sea usado? El que hace el billete falso, ¿cómo le hace para que ese billete sea confundido? Es lo más parecido al original. Es lo más parecido. Pero ni siquiera es el mismo papel, ni es la misma tinta. Es falso. El evangelio diferente, hermanos, no es algo que va a ser escandalosamente diferente, es algo que va a ser escandalosamente parecido. ¿Me escuchó esto? Un evangelio falso no va a ser escandalosamente diferente, va a ser escandalosamente parecido. Y por eso, por ahí viene el engaño. Parece evangelio, pero no es evangelio. Muchos hemos pensado, no, en mi iglesia hemos predicado el evangelio siempre, bien, todo bien, pero sin darnos cuenta. ¿Cuántos alguna vez usaron un billete falso sin darse cuenta? A mí me pasó. Hasta que cuando fui a pagar me dijo la persona, este billete es falso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo, porque usted está siendo parte del fraude, ¿no es así? En México, de hecho, podemos ser penalizados si la autoridad nos encuentra pagando con un billete falso, aunque sea de forma inocente, ¿verdad? Aunque uno no lo esté haciendo con propósito, pero uno puede ser investigado y llevado a ser investigado. Porque no importa que tú no sabías, lo que importa es que tú tienes que investigar qué es lo que estás pasando a la iglesia. Delante del Señor vamos a ser llamados a cuentas. Dice la palabra que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Y vamos a recibir según lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Y si yo pago con ese billete falso, yo no puedo decir es que yo no sabía. Yo tengo que ver qué es lo que estoy usando. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. ¿El evangelio de quién, amados? Dígalo fuerte, ¿el evangelio de quién? Hay un solo evangelio, es el evangelio de Cristo. El evangelio que Pablo recibió fue el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Todo aquel que esté predicando un evangelio diferente del que fue anunciado en la santa palabra debe de ser maldito por Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabe qué, mi amado? Es un placer estar predicando aquí con ustedes. Es un placer estar viajando con el equipo de los hermanos de Corea, porque estamos predicando el evangelismo mundial. Estamos levantando a la iglesia para que se levante el evangelismo mundial en nuestros días,
pero no puede haber evangelismo mundial sin el evangelio original. No podemos hacer la evangelización mundial si no tenemos el evangelio original. Y Pablo dice, ¿estoy buscando agradar a los hombres? Si busco agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y lo difícil de llevar esta palabra es que es una palabra que a muchos los va a chocar. A muchos los va a impactar. Muchos van a ser demasiado desafiados. Muchos van a tener que cambiar totalmente su estructura de pensamiento. Muchos van a tener que romper muchas enseñanzas contrarias a la verdadera enseñanza de Cristo. En algunos casos, en los más dramáticos, algunas personas han sido expulsados de sus denominaciones. Porque ha habido denominaciones que no han querido abrazar el verdadero evangelio, porque aman más sus estructuras, sus formas, sus tradiciones, como lo fue con los fariseos. Y usted tiene tiempo de salir todavía en este momento. Si usted está asustándose y usted está pensando, caramba, esto se va a poner medio difícil, es el momento de salir. Porque si usted no se sale y escucha todo lo que vamos a hablar, usted va a tener que dar cuenta de lo que le fue hablado en este día. Usted no va a tener pretexto. El Señor le va a decir, se te enseñó, se te habló, supiste, tuviste la verdad en tus manos y abrazaste más el amor de los hombres que el amor de la verdad. Y estoy hablando en serio. Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay personas, dice la palabra aquí, que quieren pervertir. Hay un evangelio que ha sido pervertido, distorsionado, como en el jardín del Edén. La serpiente distorsionó la palabra que Dios le había dado a sus hijos. El pacto había sido distorsionado. Hoy también el evangelio se ha distorsionado y se está predicando de la prosperidad y se está predicando de lo apostólico, de lo profético, de la supergracia. Se está predicando de tantas cosas, de lo sobrenatural, pero no se está predicando el evangelio de Cristo, porque se ha pervertido. La iglesia se ha corrompido. Recuerde que la iglesia es el Israel de Dios. Amén. La iglesia es el Israel de Dios. Somos coherederos con Israel. Y tenemos que entender que así como Israel en muchas ocasiones perdió el pacto, se olvidó de la ley del Señor, y Dios envió entonces ejércitos extranjeros a destruirlos, como lo vemos en el caso de Nabucodonosor, Babilonia y todas las profecías de Jeremías, para que la nación se volviera a Dios. La nación de Israel llegó a ser tan pagana que introdujeron en el templo de Dios imágenes a los Baales, a las aceras, y se construyeron altares en Damasco para adorar a los dioses de los pueblos paganos. Un día Dios levanta a un rey llamado Josías, que manda limpiar la casa del Señor, porque él era piadoso, era un niño de 12 años, si no mal recuerdo. Y dice la palabra que los sacerdotes llegaron con él y le dijeron: hemos encontrado el libro de la ley, hemos encontrado el pacto de Dios. Y fue leído en la presencia de Josías, y él rasga sus vestidos y dice: estamos en gran pecado. Que hoy rasguemos nuestros corazones al escuchar la palabra verdadera de Cristo, y que podamos hacer una reforma en la iglesia. Dale un aplauso al Señor.
Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién, amados? A Cristo. Hermanos, estamos al igual que Pablo. Este capítulo 11 de 2 Corintios se está cumpliendo en este lugar, en este día, sobre la iglesia de esta región. Hermanos, si esta palabra empieza muy dura en esta mañana, si esta palabra es una exhortación muy fuerte, si usted solamente siente los cinturonazos de la palabra en esta mañana, es porque hay un celo y celo de Dios. Porque usted, iglesia, usted es la iglesia de Cristo, y usted debe de ser presentado como una novia, como una esposa, como una virgen pura a Cristo. Venimos aquí a sacar toda la levadura que se ha introducido en la iglesia. Estamos aquí para desarraigar sofismas y fortalezas que el enemigo ha plantado con el devenir de los tiempos. Queremos presentar una virgen pura a Cristo. Y dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero en todos estos versículos que hemos estado hablando, Pablo está enfatizando Cristo. Sabemos que Jesús es Cristo, amén. Pero Pablo está enfatizando este nombre, Cristo. Y ahorita vamos a explicar el porqué de este énfasis que la palabra le da, no que nosotros le estamos dando. La propia palabra enfatiza a Cristo, porque es una revelación. Es una revelación. Pablo tenía el temor que como la serpiente con su astucia había engañado a Eva, también los sentidos de la iglesia habían sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia perdió su fidelidad a Cristo. Y alguien pensará: a la persona de Cristo. No, a la revelación de esa persona, a la revelación de ese oficio, al evangelio original. Había sido pervertido el evangelio ya en estas pocas décadas de la iglesia. Y dice Pablo, y esto es asustador, el versículo 4 es muy asustador. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Está usted dándose cuenta de lo peligroso del asunto, hermano? Podemos predicar a un Jesús diferente. Podemos predicar un espíritu diferente. Y la palabra espíritu ahí aparece con letra minúscula porque no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Podemos estar ministrando un evangelio diferente, un Jesús que parece Jesús, un espíritu que parece el Espíritu Santo, un evangelio que parece el evangelio, pero que no es el evangelio original. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que puede ser que uno de los que están haciendo eso seas tú. Siempre que estamos escuchando palabras así decimos: no, esto es para el de al lado, lo conozco, esa iglesia está bien perdida. Sin saber que la palabra te está apuntando a ti. Y es que pensamos en porcentajes, es que decimos: es que yo tengo tal vez el 70% de la doctrina pura. Pero acuérdate, dice la palabra que el que transgrede alguno de los mandamientos, transgrede toda la ley.
que un poco de levadura leuda toda la masa. A mí no me importa si hay muchas cosas buenas que tú predicas, si hay muchas cosas bíblicas. Es más, si tu evangelio es cristocéntrico, eso no es lo correcto aún. Porque Cristo no debe de ser el centro. Cristo es el todo. No hay otro fundamento. Cuando decimos que nuestro evangelio es cristocéntrico, estamos diciendo que así como Cristo está en el centro, hay cosas importantes alrededor, y fuera de Cristo no hay nada importante. Cristo es el todo. Un Jesús diferente. Amados, los católicos predican a Jesús. Los musulmanes creen que Jesús es un profeta, un iluminado. Los budistas también. Los mormones, testigos de Jehová y otras sectas hablan de Jesús. Pero por eso son salvos. Predican a un Jesús diferente. Hay sectas que predican a Jesús y que ministran, imponen manos, y la gente cae y la gente sana. Y la gente tiene manifestaciones sobrenaturales. ¿Pero es el Espíritu Santo? No. Y predican de un evangelio, los mandan de 2 en 2 en casas. Todos traen su paraguas y sus corbatas. Y son más diligentes en la evangelización mundial que la propia iglesia. Y están predicando un evangelio. Están mejor preparados, tienen revistas mejor diseñadas, santuarios más bonitos que los nuestros, pero son iglesia. Lo triste es que sin darnos cuenta pudiéramos ser catalogados por el Espíritu Santo de Dios dentro de las mismas sectas, creyendo que somos iglesia. La iglesia, por ejemplo, católica, que es la más fuerte en América Latina, ella cree que es iglesia. Ella cree. Porque como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La gloria de Cristo fue velada. La gloria del verdadero evangelio fue velada. Fue tergiversado, fue deturpado por vientos de doctrina. Detrás de todo esto, hermanos, está la serpiente. Detrás de todo este engaño, detrás de toda esta falsedad, detrás de esta apostasía, de estas herejías está la serpiente. Dice el versículo 3, léalo conmigo una vez más. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fue la serpiente la que engañó a Eva, y es la serpiente la que ha estado engañando a la iglesia. Recuerde que siempre Satanás ha estado entre los hijos de Dios. ¿Lo recuerda usted? Dice la palabra en Job que un día se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales estaba ¿quién? Satanás. Va a llegar un día que va a ser expulsado, Apocalipsis capítulo 12, de los lugares celestiales. Pero Satanás está allí, en el huerto donde había perfecta armonía, perfecta paz, perfecta alianza. ¿Quién se presentó? La serpiente. La iglesia siempre ha sido, la serpiente siempre ha estado introduciéndose en la iglesia, buscando engañar, con algo muy parecido al evangelio de lo que es evangelio. ¿Qué es el evangelio? Vaya conmigo a Marcos. Marcos capítulo 1. Versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino
de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo tengo que recordarle que para poder creer en el Evangelio necesitamos experimentar el arrepentimiento del Espíritu. Y para poder arrepentirnos necesitamos quebrantarnos. Y hermano, yo oro, le pido al Espíritu Santo que en esta mañana usted pueda experimentar arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento en su corazón, usted no va a poder escuchar el Evangelio. Usted se va a quedar con su soberbia. Y discúlpeme que le esté hablando así. A los que son más adultos que yo les hablo como a padres. A los que son de mi edad les hablo como a hermanos. Y a los que son más jóvenes que yo les hablo como a hijos. Les hablo con todo el respeto y amor del mundo en este momento. Pero si el orgullo clerical no te permite escuchar la palabra del Señor, tú no vas a recibir arrepentimiento. Pero si en tu corazón empieza a arder una llama de arrepentimiento, un fuego de arrepentimiento, y empiezas a darte cuenta: yo he perdido el Evangelio. Yo he estado predicando otras cosas que no son el Evangelio. Yo me desvié. Si el Espíritu Santo te lo empieza a hacer ver, arrepiéntete y empieza a pedir perdón durante la predicación, durante la enseñanza, para que puedas recibir mayor gracia. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra también dice en Santiago: humillaos debajo de la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos. Por eso el Evangelio, para comenzar a ser predicado, comenzó a ser predicado con arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Solamente buenas noticias, porque muchos hemos preguntado: ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Y sí, es la traducción etimológica griega. Buenas nuevas, buenas noticias. Pero ¿cuáles buenas noticias? Porque la iglesia ha estado predicando muchas buenas noticias. Es que Dios te quiere bendecir. Es que Dios te quiere prosperar. Dios te quiere librar de tu alcoholismo. Dios te quiere libertar de la drogadicción. Dios te quiere libertar de tus problemas financieros, de tus deudas. Dios quiere sanar a tu familia, los problemas familiares. Dios quiere resolver tu matrimonio que están a punto de divorciarse. Es que Dios te quiere dar una casa, Dios te quiere dar un coche, Dios te quiere aumentar el salario, Dios quiere que te eleven de posición en tu trabajo. Y todas estas son buenas noticias, pero ¿son el Evangelio? La iglesia ha estado predicando muchas buenas noticias, mas hay una sola buena noticia, la cual es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Acompáñeme a Juan, capítulo 20, 31, que es el núcleo de la Biblia. Cuando lo tenga, diga ya. Pero estas se han escrito. ¿Qué es lo que se escribió? Las señales, los hechos de Cristo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este libro es el libro del Evangelio. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto son dos libros. Bueno, en realidad es un solo libro. Jesús no le llamó Antiguo Testamento a los escritos de los profetas y de los reyes y la ley de Moisés. Habló simplemente de las escrituras, las palabras de los profetas. Este libro, el libro del pacto, la Biblia, fue escrita con un solo propósito. Y es el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo que Jesús es el Cristo, es que tenemos vida
eterna. Te repito, otras religiones y sectas creen en Jesús, pero ellos no han tenido la revelación de que Jesús es el Cristo. Y esto parece tan sutil, pero es que el engaño es sutil. El engaño es imperceptible al ojo humano. Hay muchas versiones de la Biblia en diferentes idiomas. La versión King James traduce de una forma particular la escritura cuando se trata de nuestro Señor. Traduce Jesus Christ, Jesús Cristo. La versión Almeida, la versión portuguesa, traduce Jesús Cristo. Pero nuestras versiones castellanas, la mayoría de ellas traducen Jesús Cristo, quitándole la S al nombre de Jesús y juntándolo con el oficio de Cristo. Y yo sé que de alguna manera no ha sido nuestro propósito, lo hemos hecho porque así está escrita nuestra Biblia de siempre. ¿Cuántos tienen la versión Reina Valera? Desde siempre, yo es la que uso. Pero es un error de traducción, porque Jesús es el nombre que Dios le dio a su Hijo, Salvador. Amén. Pero Cristo no es nombre, Cristo es oficio. Yo soy Fabián. Soy Fabián y me llaman en la iglesia pastor. Fabián el pastor, pero pastor no es mi apellido. Pastor es mi oficio, es lo que hago y espero hacerlo bien. O más o menos, ¿verdad? Así como Juan el arquitecto, arquitecto no es su nombre. Pero literalmente lo que hicimos es juntar el nombre con el oficio y es como si dijéramos Juan arquitecto. ¿Me explico? Te presento Juan arquitecto. Sería ilógico, ¿no? Sería burlesco. ¿Cómo que Juan arquitecto? ¿Qué nombre es ese? No, soy Juan el arquitecto. Y una de las versiones más puras es la Biblia del Oso, que tradujo en la mayoría de las veces Jesús el Cristo o Jesús Cristo, haciendo la separación entre el nombre y el oficio. Y esto parece muy sencillo, parece muy sutil, parece insignificante, pero es una grande tristeza que por causa de esta pequeña letrita que se perdió en las naciones latinas se ha perdido la revelación de Cristo. Cristo es el oficio. Y este versículo que acabamos de leer es el versículo medular, versículo nuclear, es el núcleo del Evangelio. Porque todo el Antiguo Testamento fue escrito profetizando acerca del Cristo que vendría. Cristo es una palabra griega, Christos, que en realidad es la palabra en el griego que sería en el hebreo Mesías, ungido. En el hebreo la palabra Cristo aparece como Mesías, Messiah. Y en el griego aparece como Christos, que significa aquel que fue ungido, aquel que fue ungido por Dios. Y Juan dice, estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el Evangelio es creer que Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del cual los Gálatas comenzaron a desviarse y comenzaron a predicar otro Evangelio. Es el Evangelio del cual los corintios se empezaron a despegar, se empezaron a apartar y comenzaron a predicar a otro Jesús. Y es el Evangelio que también en la iglesia mexicana se ha desviado. Y la iglesia venezolana también se ha desviado. Y venimos con un espíritu de amor a hablarles de esto. No con un espíritu de superioridad, porque la palabra dice que el que cree saber algo aún no sabe como debe de saberlo. Estamos aquí como quien ha recibido misericordia y gracia de Dios, para compartirles en amor a ustedes de esta gracia y de esta misericordia, esta revelación que está siendo nuevamente restaurada a la iglesia por el Espíritu Santo, porque
Jesús el Cristo vuelve. Su segunda venida es inminente. Y Él está despertando a la iglesia. Él está purificando a la iglesia, preparándola como una novia pura y sin mancha para su segunda venida. Amén. Amados, la iglesia contemporánea ha vivido la misma ceguera que el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Quiero que me acompañe a Isaías 29. Isaías 29, vamos a leer del versículo 9. ¿Lo tiene? Isaías 29, 9 dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pasaje es el pasaje que usó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 para hablar de la ceguera del pueblo de Israel. Se me acabó la hora, no lo puedo creer. Siento que pasaron 15 minutos. ¿Qué hago? Sigo. Pablo usó este pasaje para hablar de que Israel fue entregado a un estupor, un espíritu soñoliento. Y no solamente no pudieron ver al Cristo que había sido encarnado, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo no lo vieron en su época, sino aún después de su resurrección y después de las señales y maravillas que siguieron siendo hechas a mano de los apóstoles, de las señales que apuntaban a Cristo, Israel no entendió. Y hasta el día de hoy ellos no han entendido, porque fueron entregados a un espíritu de estupor, de sueño. ¿Y cuál es ese espíritu de sueño? ¿Cuál es ese espíritu de estupor? Es un velo sobre las cabezas de los profetas, de los videntes, de los maestros. Y las visiones de este libro son visiones selladas. Es como si tú le dijeras a alguien que no sabe leer: lee esto, y va a decir la persona: no lo puedo leer porque no sé leer. Y hermanos, literalmente el evangelio ha sido velado de los ojos de la iglesia, porque teniendo la propia palabra y leyendo Efesios, leyendo de las inescrutables riquezas de Cristo, leyendo acerca del evangelio diferente, del Jesús diferente, del evangelio diferente, del espíritu diferente que está siendo ministrado, la iglesia no lo está viendo, y la Biblia es como libro sellado, un libro que no se puede leer. Hermanos, cuando el Señor por gracia abrió mis ojos, de repente la Biblia cambió. Y no es que haya cambiado, cambié yo. Empecé a ver a Cristo por todos lados. Empecé a entender el evangelio en una nueva dimensión. Oro que eso pase en tu vida. Empecé a entender que ese es el mensaje que va a salvar a México. Ese es el mensaje que va a salvar a las naciones de la tierra. Ese es el mensaje que es como fuego que quema la paja y martillo que rompe la roca.
Pero Israel fue entregado a este espíritu de estupor. Y la iglesia se ha jactado, es que bueno, tienen un velo con el cual no pueden ver a Cristo, pero la iglesia cristiana también no puede ver a Cristo. La iglesia cristiana tiene el mismo velo, aún teniendo el Nuevo Testamento. No ha entendido esta revelación. Vamos a Juan capítulo 5, 39. Está hablando el mismo Señor, el mismo Jesús. Jesús el Cristo está hablando aquí con los estudiosos de su época. Está hablando con los religiosos de su época. Y les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En esta porción, Juan capítulo 5, 39, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, porque yo usé este pasaje como un pasaje que alentaba el estudio de la Biblia. Y ojo con lo que estoy diciendo, yo creo que debemos estudiar la palabra, debemos de amar el estudio de la palabra, claro que sí, pero no, el original no dice escudriñad, es un error de traducción. La traducción correcta dice: escudriñáis las Escrituras. O en otras palabras, ustedes estudian las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero ojo, ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús les estaba diciendo: ustedes aman el estudio de la palabra. Y yo no sé si tú lo sabes, pero un judío siempre tenía una mesusa, un hoyito en la pared de su puerta donde tenía un pedazo de la ley. Eso se le llama mesusa. Y antes de entrar a la casa, primero besan la mesusa o el rollo de la ley que tienen ahí, lo besan y entran a su casa. Tienen sus cuadritos, sus cajitas que se amarran a la cabeza, que se amarran en la muñeca con un pedazo de la ley, y besan esta ley porque ellos perdieron el pacto. ¿Cuál es el pacto? Esas Escrituras dan testimonio del Cristo. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que el propio estudio de la Escritura trae vida. Hermanos, el estudio de la palabra no trae vida. La letra mata. ¿Qué es lo que le da vida al hombre? El Espíritu es el que da vida. ¿Pero cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo. Escudriñáis las Escrituras y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo les estaba diciendo: todo lo que está escrito acerca de mí, y ya llegué. Crean en mí. Están demasiado enamorados del estudio y no de la persona. No quieren venir a mí para que tengan vida. Ojo, yo era un hombre enamorado del estudio bíblico, pero después me llegué a dar cuenta que no tenía una relación con Cristo. Cambiaron la revelación de la Escritura por la propia Escritura. Cambiaron la revelación de la Escritura por la propia Escritura. Hermanos, yo he visto que en algunos ministerios, y no quiero criticar, no es una crítica, y si lo es, ojalá y entiendas que es constructiva, pero idolatran el propio libro, las propias páginas. Y hasta lo tienen en altares de sus casas. Han puesto hasta un nicho donde tienen una base de madera donde está la Biblia a la entrada de la casa. Y nada más le falta besarla como los judíos. Pero no tienen la revelación de Cristo. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? Porque ni siquiera estás evangelizando. Porque tu iglesia no evangeliza. Porque tu iglesia no está yendo al mundo. Porque perdiste el evangelio, así como yo lo había perdido.
Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, ¿que quién? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amados, la ley de Moisés, los primeros 5 libros, los profetas y los salmos, que tienen que ver también con los libros poéticos, todo el Antiguo Testamento fue escrito para hablar del Mesías que vendría. Amén. ¿Y para qué fue escrito el Nuevo Testamento? Para hablar del Cristo que vino. Amén. Cristo vino, murió y resucitó. ¿Y qué más? Y volverá. Cristo volverá. Entonces, el núcleo de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje por toda la Biblia. Los 66 libros hablan de esto. No hay otro mensaje. Hermanos, sí, hay mensaje escatológico. Ahí están los rudimentos de la fe en Hebreos 6. Sí, hermanos, son doctrinas, son historias, pero todo apunta a Cristo. El fundamento es Cristo. Y este fue el mensaje de la iglesia primitiva. Hubo un solo mensaje. Y lo vamos a estar hablando durante este día. Y te lo vamos a estar demostrando por las Escrituras. En Hechos capítulo 2, versículo 36, dice la palabra: después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio el primer mensaje de la iglesia primitiva. Usó salmos de David, usó al profeta Joel para hablar de ese derramamiento, de ese Pentecostés dispensacional que estaba sucediendo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y él dijo, en el versículo 36 del capítulo 2, como clímax de su predicación, él dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese fue el mensaje con el cual la iglesia nació, en donde tú y yo nacimos. Ese es nuestro ADN. Ese Jesús a quien ustedes crucificaron, porque había muchos Jesuses. Vemos ahí a un Bar Jesús que quiere comprar el don del Espíritu a Pedro, ¿se acuerdan? Había Jesuses, diferentes Jesuses. Era un hombre que podía ser usado para otras personas. Pero este en particular, este Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios es el que lo hizo Señor y Cristo, ungido. Esa fue la primera predicación. Vamos a Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no ceñaban de enseñar y de predicar. ¿Cómo dice tu versión? Ok, tu versión, como la mía, la Reina Valera, dice: y no cesaban de enseñar y predicar a Jesús, a Jesucristo. Ok. Ahora, hermanos, para nada estamos queriendo satanizar el uso de un nombre con esta traducción, Jesucristo, porque nuestro objetivo no es etimológico, nuestro objetivo es la revelación. Este versículo en el original dice:
no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Así es como dice el original. Y búscalo en tu diccionario Vine, diccionario Strongs. Búscalo en otras versiones. Y así lo dice el original. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. ¿Qué es enseñar? Discipular. Y de predicar. ¿Qué es predicar? Evangelización. Amén. Entonces la iglesia se dedicó a discipular y evangelizar. ¿Cuál era la forma de evangelización? ¿Cuál era la predicación? ¿Cuál era la forma de discipulado de la iglesia primitiva? Enseñando todos los días en el templo y en las casas que Jesús es el Cristo. La iglesia perdió esto. Escúcheme, recíbalo con humildad. Usted y yo hemos perdido esto. Perdimos el núcleo. Perdimos la esencia. Tenemos un evangelio sin núcleo. No estamos predicando que Jesús es el Cristo. Vamos a otro pasaje, por favor. Vamos a ver lo que Saulo comenzó a predicar cuando él empezó su ministerio. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 22. Miren lo que comienza a predicar Saulo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Wow. Si usted no dice wow, diga por lo menos ay, ay, ay. A mí me interesa mucho este pasaje de Saulo. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo un poquito de la mentalidad de Saulo. Saulo tenía toda la escritura así de memoria, memorizada. Él conocía desde el versículo 1 de Génesis 1, ¿verdad? Hasta Malaquías. Él sabía todos los profetas y él tenía un concepto del Mesías, tenía un concepto del Cristo. Pero él tenía en su cabeza, ese Jesús de Nazaret no puede ser el Cristo. Es el hijo de un carpintero, por favor. El que esperamos es el hijo de David, el hijo de un rey. Ese Jesús anda con pescadores, anda con cobradores de impuestos. No puede ser el Mesías, con prostitutas, con publicanos. Cuando venga el Cristo va a estar con nosotros, los fariseos, los doctores de la ley. Va a estar en el templo enseñando, porque dice la palabra, y serán enseñados por Dios, y de Sión saldrá la ley. Tenía una forma de pensar acerca del Mesías, ¿me explico? Y tan no creía que ese Jesús de Nazaret, hijo de carpintero, fue el Cristo, porque lo mataron los romanos y lo mataron en una cruz. La peor muerte, la más vergonzosa. Estaban o desnudos o semidesnudos en esas cruces. Los exhibían públicamente en la cruz para causar temor y pánico en los pueblos subyugados por Roma. Y era la peor ignominia, la peor vergüenza, la peor muerte de la cual un hombre de aquella época podía morir. Saulo pensaba, ese no puede ser el Cristo. Y luego empezó a escuchar que dijeron que resucitó. Y se levantó un grupo allí y que están llenos de no sé qué y que hablan en lenguas y están predicando y yo los voy a perseguir. Y Saulo comienza a perseguirlos. En Jerusalén los arrastra a la cárcel. Los quiere hacer blasfemar del nombre de Cristo. Ese no es el Cristo, cállate la boca, Jesús no es el Cristo. ¿Que por qué no es? Porque nosotros decimos que no. Somos los que sabemos la palabra. Tú eres un ignorante, eres un pescador. Y te vamos a meter a la cárcel a ti y a tu familia. Y estaba tan encendido en su celo por luchar, por destruir esta secta, que pide cartas para ir a Damasco. Pide cartas plenipotenciarias para tener autoridad fuera de su jurisdicción. Y va en el camino.
Y una luz le sobrecoge y se cae. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy este Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas, coces contra el aguijón. Estás lastimándote, Pablo. Estás peleando contra aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Y Pablo se mete a una casa, lo llevan a ciegas, no puede ver, trae como escamas. Es algo sobrenatural porque sus ojos están bien, sus pupilas, sus córneas, su globo ocular está bien. Es algo sobrenatural, es una pequeña disciplina del Espíritu. Por eso después Pablo escribe Hebreos 12, hablando de la disciplina del Señor. Y se queda allí y Pablo está ayunando, ¿verdad que sí? Pablo está ayunando y orando: y Señor, ¿qué fue esa visión? He estado persiguiéndote a ti. Realmente Jesús es el Cristo. Y Dios le habla a Ananías y le dice: ¿sabes qué? En la calle que se llama Derecha hay un hombre que está orando. Él va a ser testigo delante de reyes y delante de gobernantes y un instrumento para los gentiles. Ve y ora por él. ¿Orar por quién? Por Saulo de Tarso. Seguro que es de Tarso, porque hay otros Saulos, pero el de Tarso yo no quiero ir. Señor, persigue a la iglesia, nos mata, nos destruye. Instrumento escogido me es este para llevar el evangelio. Y llega Ananías: hermano Pablo, el Señor me envió que orara por ti. Pone sus manos, las escamas caen. Pablo es lleno del Espíritu Santo, se bautiza y dice Hechos 9:22: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese es el evangelio que Pablo empezó a predicar. Hermano, no, pero fue el arranque. Apenas él empezó a predicar cuando comenzó. Vamos a ver 17 años después si Saulo está predicando algo distinto, porque pasaron como de 17 a 20 años. Usted puede hacer el conteo por los primeros capítulos de Gálatas y encontramos que de 17 a 20 años después, miren lo que está predicando Pablo. Hechos 17, por favor. Hechos 17, versículos 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? No nada más de las visiones, no nada más de las experiencias que tuvo. La escritura es el testimonio. Por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La predicación de Pablo no cambió. Era su enseñanza continua. Era su forma de discipular, era su predicación. Jesús es el Cristo. Y a través de la escritura les demostraba, por 21 días estuvo enseñándoles: este Jesús a quien yo les estoy predicando, ese es el Cristo. Miren lo que dice el capítulo 18, versículo 5. Cuando Pablo está allí en Corinto, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién? Era el Cristo. Entonces vemos esta predicación en Tesalónica, vemos que Pablo está predicando eso también en Corinto. Ahora dice en el capítulo 18, versículo 24, ¿verdad? Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Vemos que había muchas personas que eran discípulos del Señor, pero solamente conocían hasta el bautismo de Juan. Encontramos que Apolos también tenía una instrucción limitada, solamente conocía hasta el bautismo de Juan. En el capítulo 19
encontramos también a 12 discípulos que también eran temientes de Dios, habían creído en el Señor, pero solamente conocían hasta el bautismo de Juan. Y entonces cuando Apolos llega a Éfeso, es un hombre que está apasionado por el Señor, está predicando la palabra y es varón elocuente, docto en las Escrituras. De ahí viene la palabra también apologética, el saber defender la verdad, el saber defender la Escritura. Y Apolos es elocuente. Apolos conoce la palabra y está predicando, pero su predicación es una predicación de arrepentimiento solamente, porque esa es la predicación del bautismo de Juan, predicación de arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento. Y Apolos está predicando, ¿y quién escucha a Apolos? Aquila y Priscila. ¿Quiénes son ellos? Son discípulos de Pablo, que fueron instruidos por Pablo en Corinto y que Pablo los dejó en Éfeso. Cuando le escuchan dicen, ese es un hombre que teme a Dios, ese es un hombre que ama al Señor, pero tiene una limitación, solamente conoce el Evangelio hasta el bautismo de Juan. Y le toman aparte, dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No dice qué fue lo que le enseñaron, pero sabemos qué fue lo que le enseñaron por los versículos posteriores. Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Cristo. La doctrina de Apolos fue enderezada, su limitación fue quitada, porque hermanos, el evangelio correcto, el evangelio original, el único evangelio es que Jesús es el Cristo. Podrás tener tus preferencias. Es que me gusta hablar de arrepentimiento. ¿A cuántos les gusta hablar de arrepentimiento? ¿A cuántos les gusta la santidad? Amén. Y es importante. ¿A cuántos les gustan los dones y el poder, la manifestación del Espíritu? A mí me encanta. ¿A cuántos les gusta lo apostólico? ¿Y a cuántos les gusta lo profético? ¿A cuántos les... Tenemos nuestras preferencias, y gloria a Dios porque son cosas que nos gustan, pero hermanos, son preferencias. Y si nada más predicas de eso, tu evangelio está limitado. Y puedes hablar con pasión. Puedes ser un hombre o una mujer versada en las Escrituras, pero con un mensaje corto. Y un mensaje corto no va a impactar, no va a prosperar, no va a concretizar la voluntad del Señor en la tierra. Y la voluntad de Dios está en Juan 20:31, que todos crean que Jesús es el Cristo. Pero Apolos está delante de Aquila y Priscila. Apolos tiene la suficiente humildad para escucharlos y recibe el evangelio completo. Jesús es el Cristo. Y a partir de allí dice que con vehemencia empieza a refutar a los judíos y demuestra por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Pablo se encontró con lo mismo allí en Éfeso, con 12 discípulos. Les dijo, ¿en qué fueron bautizados? ¿Con qué espíritu fueron bautizados? Ni sabemos que hay espíritu. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y Pablo les dice en el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Les enseña también Pablo a los Éfesos que Jesús es el Cristo. Amén. Y voy a cerrar esta palabra en este momento, queriendo que tú escuches lo que el apóstol Juan escribió en su primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 1.
Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nos hemos encontrado con muchos hombres y mujeres que aman a Dios, que conocen la Escritura, algunos mucho, algunos no tanto, algunos poco, y personas de corazón sincero, personas que realmente tienen un temor del Señor, pero que no han recibido aún la revelación de Cristo. Han conocido a Jesús como Salvador, el Salvador de sus pecados, y lo es. Han entendido que Jesús es el Hijo de Dios, pero no han entendido que el Hijo de Dios, el Salvador, es el Cristo. El único que puede salvar es el Cristo. Es el Cristo. Mira lo que dice 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En este día, por falta de tiempo, no vamos a poder hablar todo lo que quisiéramos hablar. Hay mucho material para hablar por días y días enteros en este lugar. Yo te estoy dando un breve resumen, y cada uno de los hermanos que vamos a pasar por este altar, vamos a estar dando un pequeño resumen de un material muy grande, muy fuerte, muy explosivo, que quisiéramos que tú aprovecharas este tiempo, que cada versículo tú lo apuntes, que cada palabra, que cada frase que te impacta la escribas. Pero el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Solamente puede ser nacido de Dios aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y yo le he preguntado a los pastores, pero ¿sabes lo que es el Cristo? Y muchos me dicen, sí, Cristo, ungido. Pero esa respuesta es corta. No nada más, no es simplemente ungido. ¿Quién es el ungido? Lo vamos a ver en este día, y no quiero robarme parte del tema de otros hermanos que van a estar hablando. No me lo voy a robar, porque cómo nos encantan robarnos la predicación de los hermanos, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 16, Jesús le hizo la pregunta a los discípulos: ¿quién dicen las personas que yo soy? ¿Que eres Juan? ¿Que eres Elías? ¿Que eres Jeremías? ¿O alguno de los profetas? Pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro responde: tú eres el Cristo. Porque a Pedro le fue revelado que ese Jesús era el Cristo. Y vamos a ver quién es el Cristo en la palabra. El Cristo es el ungido, pero va más allá de solamente decir ungido. Hay un oficio poderoso por el cual son resueltos los tres problemas, o el problema fundamental del hombre. El problema de la separación de Dios, el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios son resueltos a través del oficio del Cristo, quien desarrolla tres papeles. Y esto es la revelación del Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Voy a leer una porción. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Voy a leer una porción y permite que esta palabra traspase tu corazón.
Esta palabra se encuentra en Oseas capítulo 6, del versículo 4 al versículo 7. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Señor, la iglesia ha vuelto a traspasar tu pacto. Tu iglesia tiene nombre de que vive, pero está muerta. Tu iglesia, Señor, ha perdido el núcleo del evangelio. Tu iglesia ha sido desviada por vientos de doctrinas, por estratagema de hombres que con astucia emplean las artimañas del error. Padre, la iglesia ha comenzado a predicar a un Jesús diferente, ha comenzado a ministrar un espíritu diferente, ha comenzado a predicar un evangelio que es otro evangelio, un evangelio diferente. Y tú llamas anatema a todo aquel que haga esto. Señor, entendemos el día de hoy que así como Adán hemos traspasado el pacto, porque el pacto es Cristo. El evangelio es que Jesús es el Cristo. La revelación de Dios al hombre es Cristo. Las inescrutables riquezas del evangelio son en Cristo. Y hoy queremos volver a ti. Venimos con un corazón quebrantado. Venimos con un corazón humillado. Nos despojamos de nuestros títulos ministeriales. Nos despojamos de nuestro currículum y nuestro historial espiritual para venir a ti como niños, a beber de la palabra revelada por tu Espíritu Santo. Señor, revélanos a Cristo. No es con fuerza ni es por violencia, es con tu Espíritu Santo. Y yo oro que derrames en este lugar el espíritu de gracia y súplica, Zacarías 12:10, para que podamos verte, para que podamos ver al que traspasamos y que podamos llorarlo como se llora por hijo unigénito. Señor, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, tú derramarás espíritu de gracia y súplica. Derrama de este espíritu sobre nuestras vidas, sobre cada pastor, pastora, líder, lideresa. Señor, por muy viejo, por muy nuevo en el evangelio, danos un corazón quebrantado, porque lo necesitamos, oh Dios, porque Venezuela lo necesita, porque la iglesia lo necesita. Señor, estamos como en el tiempo de Joel, donde la vid no da su fruto, donde la higuera se seca, donde no hay trigo, no hay aceite. Rogamos por las gotas de vino, que comiencen a fluir de tu trono a este lugar. Revelación, transformación. Oh Señor, haz una reforma en tu iglesia en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.